El cieno es un musgo, ¿no? No, no. ¿Qué es? El Exactamente. cieno es... el cieno es el barro que se acumula en las zonas más húmedas de ciertos lugares como, no sé, campos, bosques. ¿Sí? Es una especie de barro que se hace. Muy parecido al musgo, pero más tierra que pasto, digamos. Perfecto. ¿Y ese barro qué relación tiene con la obra, con la temática de la obra? Ahí tiene relación, o sea, lo que yo pensaba siempre, que lo que pensamos con el dramaturgo y con el grupo, fue que es como desde los lugares más abandonados, por así decirlo, desde el lugar más húmedo, igual crece algo, ¿sí? Igual hay algo que crece, como en el caso A pesar de las circunstancias adversas. Claro, a pesar de las malas circunstancias que puede haber alrededor, igual algo nace de ahí. Y eso se relaciona con la obra en el espacio, en esta pieza, ¿sí? Como si la pieza fuese, no sé, el bosque o la casa del bosque y el cieno, estos niños que crecen en ese lugar. A pesar de sus circunstancias. Claro, a pesar de lo que los rodea en el fondo. La circunstancia que los rodea son unos padres, lo que yo entiendo de mi lectura del texto, que son unos padres que están bastante ausentes, ¿no? Estos niños están solos en una pieza, mientras los padres celebran en una fiesta, claro. que se entiende que está más allá, pero los padres nunca entran. No, nunca aparecen. Nunca aparecen, los niños los extrañan. Sí. Una de las cosas que nos identifica mucho es esa sensación de abandono. Cuando los padres no están y no se sabe cuándo van a volver, y se empieza a crear como una pequeña paranoia también entre ellos, ¿no? O sea, es absolutamente paranoico, porque en ningún caso nuestra intención es decir como son niños abandonados, o no, es la circunstancia nomás, ¿no? Los papás están en una fiesta, en la misma casa de hecho, y estos niños se sienten... empiezan a psicosearse de alguna manera con esta cosa del abandono. Pero en ningún caso hay algo que delate, por así decirlo, como un abandono del padre o un maltrato del padre. O sea, no son padres que han abandonado a sus hijos. No. O sea, que una de las premisas de la obra hablan, me imagino, de una cosa más existencial. Exacto. La sensación de abandono, tengas el amor y el cuidado de tus padres o no. Sí. Es por el solo hecho de nacer, claro, y de ser un ser humano, claro, exacto, sí. De hecho es muy así, muy de esa forma. Como la premisa un poco de la obra, si se puede sacar una idea, es como algo con lo que uno nace o uno hereda del padre que no es de uno y no le pertenece, pero que viene desde hace muchas generaciones atrás. Y que un niño en este caso, no tendría por qué identificar qué es, no lo entiende muy bien. Siente que algo le pasa, pero él no sabe realmente qué es lo que le pasa. Y la relación que hacemos es en relación con el padre, es algo que se hereda, por así decirlo. ¿El padre, padre-madre? Padre-madre, sí, padre-madre. Los padres. Los padres, claro. Y en esta pieza que se encuentran, donde empiezan a jugar, hay un momento también que toman los roles de los padres, específicamente. Se empieza a manifestar esto que han heredado, esta naturaleza que heredaron pero que no comprenden. Exacto. Y eso les produce desolación, angustia. La obra está trazada por eso, digamos, como por esa desolación. Si bien ellos juegan, lo que se le ha pedido, o sea, lo que se ve en las interpretaciones un poco es que hay una confusión de emociones. O sea, mientras están riendo igual lloran en el fondo. Es como hay algo que va más abajo que se manifiesta cada cierto tiempo y está apareciendo, aunque ellos estén jugando en el fondo. Y en ese sentido el texto es de Tomás Enríquez y tuyo, es compartida la autoría. ¿Y cómo pensaron el texto? ¿Cómo lo han ido armando? ¿Es un texto que explica todo este tipo de cosas o va más por debajo y insinúa esta situación? Yo creo que sí, lo insinúa. En realidad, más que apoyarnos en el texto fue una excusa para poder
indagar en eso en términos como actorales, ¿sí? Y en términos de acciones y de atmósfera, como... Claro, yo tuve esa sensación cuando leí que hay mucho que el texto no explica, sino que está en lo que sucede. Exacto, sí, en las acciones. En las como, acciones, claro. No sé, por ejemplo, cuando la niña se pellizca, como... Es todo un momento, eso ahí sale anotado como la niña se pellizca, no, es como causarse dolor y poder entender cómo ese dolor que siente traspasarlo a otro lugar, digamos, y hacia un lugar físico e incluso un poco absurdo, como de... Y ella misma flagelarse, como... Entonces trabaja un poco con eso también, como de lograr entender. Arma un juego del dolor, que es algo muy absurdo, pero que los niños lo hacen también. Como, sí, claro. Sí, de hecho lo hacen. Lo hacen mucho, como... yo no sé por qué lo hacen, yo no lo recuerdo, pero sí lo logro identificar. Cuando uno observa a un niño, uno puede identificar ese tipo de cosas, digamos. Y esas son las cosas que uno agarra, que yo principalmente agarré para poder hacer una obra de niños, porque tenía que ser de alguna manera más teatral, no sé, o algo más profundo, o poder hacer incluso una ficción de eso, porque nadie tiene una certeza sobre lo que siente un niño, digamos. Sí, claro. Más que la experiencia. Y en ese sentido, tú dirigiendo y los actores interpretando, ¿cuál fue el acuerdo base para interpretar a un niño? ¿Es un adulto haciendo de niño? ¿Intentaron hacer niños? No, sí, el acuerdo base fue, primero es que no hablen como niños, porque no es teatro infantil en el fondo. Claro. Es que son actores de 30 años que hacen de niños. ¿Sí? Y la manera de descubrir o de lograr identificar a un niño es a través de los gestos, estos cambios emocionales que son muy fuertes. Podrían ser unos locos, igual podrían serlo, digamos, pero empieza la obra diciendo textos como en el jardín, o sea, se instala la situación de que son niños en el fondo. Entonces el público tiene su universo ya como... Claro, seguramente la infancia entonces... puede ser que está en que no hay una lógica de comportamiento. Exacto, sí. No hay una racionalidad que prime y que dicta, bueno, entonces voy a hacer esto, voy a simplemente... No, hay libertad, mucha libertad absoluta, sí. Espontaneidad en las emociones, sí. en las cosas que se dicen. Hay cambios de emociones muy fuertes. Y lo bonito que tienen los niños es que pueden ser profundamente como sensibles frente a algo y muy sensibles, o sea, pueden llorar y... casi una actuación dramática, por así decirlo, como uno lo ve cuando tiene niños cerca, y eso puede rápidamente cambiar otra cosa, como a risa o manipulación. Entonces, mucha manipulación. Entonces todo eso se ve en la obra. Hay un texto que a mí me gusta mucho, que es que hablan cada cierto tiempo de ir a dormir, del pánico de ir a dormir. No sé, yo hasta el día de hoy me da pánico ir a dormir, pero a los niños generalmente es como ir a dormir es como una pequeña tortura, como anda a dormir, duermen, no quieren, les da miedo, no entienden en la situación a la que se enfrentan, pienso. Y en algún momento hay una confesión de un niño que a mí me gusta mucho, que es que el niño dice, si fuese necesario irme a dormir para poder reencontrarme con mi padre, lo haría. Ese texto a mí como que es uno de los textos de la obra que más me emocionan, que es como estoy dispuesta a todo para poder volver a reencontrarme con él. Es una obra bien emocional también, ¿no? Eso es como sí. Tu motivación a hablar de este tema, a volver a la infancia y relacionarla con, en el fondo, con la desolación o abandono que uno siente la vida entera, ¿no? Como de reconocerse un ser humano solo, a pesar de la familia, del amor, de los lazos y todo. Uno nace y muere solo y es un cliché, pero bueno, pero es real, es así. ¿Cuál es tu motivación primaria, así, muy básica? ¿Cuál fue la primera imagen? ¿Por qué empezaste a hablar de esto? ¿Cuál fue tu motivación? Sí. ¿Cómo surge? Sí. O sea, para empezar, lo primero fue algo más bien... Más que hablar de algo, fue como las ganas de hacer, de dirigir. Tenía muchas ganas hace tiempo de hacerlo. Y pensé qué era lo que yo podía hablar y poder profundizar en eso, qué era lo que yo me sentía capaz de poder hablar, y también el director, no sé, abre un espacio como de confesión en ese sentido.
en esta obra es muy de confesión, como de mostrar algo que para mí es muy biográfico, para mí me hizo mucho sentido, como que es la infancia. O sea, esa fue la motivación principal. Claro, yo veo que además de la necesidad de dirigir, tú tenías una necesidad que es bueno, nos conocemos, entonces veo tu manera de ver el teatro que tiene como, no está muy separado de la vida, ¿no es cierto? No. Entonces tú necesitaste dirigir una primera obra, pero necesitaste que esa primera obra también fuera muy personal, sí, y donde tú tuvieras una absoluta propiedad de lo que estabas hablando. Y por eso no fuiste a buscar grandes temas allá, claro, sino que fuiste más leal con una sensación, sí, como... que de a poco ha ido tomando forma y se ha ido teorizando también. Sí. También con el trabajo de Tomás Enrique en el texto, contigo, con los actores, etc. Y se ha ido conformando algo que tú ahora tal vez puedes mirar y decir, estoy hablando de esto, claro, pero tu primer acercamiento fue más emocional, intuitivo. Sí, absolutamente. Que a mí me parece que es una forma muy atractiva de trabajar, porque muchas veces uno se detiene hasta tener una idea y a veces la necesidad de dirigir y de hacerlo de manera muy personal y auténtica, con un sello muy personal, para lograr eso hay que seguir el instinto y ese instinto te va dando las luces en el camino. Así que creo que como que tiene una muy buena base en ese sentido. No, que yo hablé con mucha gente, porque hace mucho tiempo que quería hacer lo que quería dirigir. Entonces, hablé con mucha gente y gente que yo admiro mucho además, dentro de tú también, pero... Muchas gracias. De nada. Por favor. Y todos me dijeron algo así, como hazlo. Porque hablé con un director de cine que también lo respeto mucho y todo, y me gusta mucho su trabajo, y me dijo, no, yo empiezo como de casi que una palabra, una sensación. Una corazonada. Una corazonada, como claro. Una corazonada. Y es bonito porque uno también empieza a buscar dentro de eso. Yo empecé a buscar millones de textos, cosas que me hicieran sentido a mí, cosas que me gustaban y todo. Y encontré, no sé, una entrevista de Pinter, por ejemplo, que hablaba que él empezaba un texto sin la idea, sin nada, sino que tenía una palabra y de esa palabra empezaba a construir. Y cuando tenía ya una plana 2 decía, quizás ellos son hermanos, quizás ellos son... Sí, y ahí iba armando las relaciones, eso es bonito. Es como... No, me encanta, porque yo creo que también a mí me gusta mucho esa sensación de que la creación es muy abierta y es muy intuitiva siempre. Sí. Entonces cuando uno intenta ponerle demasiados nombres o demasiada estructura de antemano, uno en el fondo se cierra el camino, se va cerrando el camino. Claro. Y eso de Pinter, claro, es decir, bueno, yo me siento muy identificada con eso y yo soy bastante más así también. Sí. Es como una sensación y de repente eso empieza a crecer y obviamente que uno tiene temas en la cabeza. Sí. O sea, yo que te conozco sé que tú tienes millones de temas y puntos de vista acerca de todo. Eres una persona con mucha conciencia de las cosas, muy analítica. Pero la manera de acercarse a un trabajo creativo es distinta, porque uno no va a analizar, uno va a crear, y en ese sentido uno tiene que escuchar su propia voz. Sí. Y me parece que este proceso ha estado muy fiel en ese sentido a ti misma, sí, a escuchar tu propia voz, a que esto tenga la biografía que tú necesitas que tuviera en las decisiones que has tomado, en todo. Tú has escuchado tu propia voz y eso creo que es como es la base de la autoría. Es la base de la autoría. Suena muy atractivo todo. Yo tengo muchas ganas de ver la obra. Creo que es muy atractivo ver a adultos haciendo de niños. Sobre todo cuando eso está tomado de manera sin intentar ser niño, sino que rescatando lo esencial de un niño, la libertad creativa, lo que hablamos. Sí, la libertad de ser sin tanta estructura o racionalidad. Filtro, sin filtro, exacto. Sí. Y eso debe ser muy atractivo de ver al momento de ver el montaje.